Hola amigos, bienvenidos una semana más a Otras Miradas. Hoy tenemos preparado un programa dedicado al acoso escolar. Y es que el fenómeno, conocido como bullying, es una triste realidad en España desde hace años. Según la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, diariamente se reciben cerca de 1.200 llamadas de casos de acoso escolar reales, lo que supone un aumento del 87,7% en el último año y un 240% desde el año 2015. Vean. Durante los últimos años ha llegado hasta nosotros un nuevo concepto anglosajón, el bullying. Este término, que se ha traducido al español como acoso escolar, implica una serie de comportamientos relacionados con la violencia y el maltrato, tanto físico como psicológico, que se prolongan en el tiempo sobre un niño o adolescente en el ámbito escolar y en muchos casos potenciados por otros alumnos. La Fundación ANAR registra diariamente más de 1.200 llamadas relacionadas con acoso infantil, llegando a superar en el año 2016 las 52.000 llamadas. Aunque reconocen que existe un aumento del control en las aulas y una mayor satisfacción por parte de las familias, el acoso escolar ha aumentado un 240% desde el año 2015. Estas cifras muestran un dato revelador. El bullying en España cada vez es más visible, tiene una mayor respuesta y una mayor sensibilización social. El hecho de que las víctimas del acoso escolar cada vez pidan más ayuda es sinónimo de que la labor de concienciación que se ha desarrollado en los últimos años da sus frutos. Pero no todo está hecho. A la par que las víctimas cada vez denuncian más las agresiones, estas cada vez son más frecuentes. Del mismo modo, se ha detectado un aumento de las amenazas en el acoso presencial. Además, la edad de los acosadores cada vez es más baja y el ciberbullying es una realidad cada día más contundente, donde el teléfono móvil y el WhatsApp son los protagonistas. En los casos de acoso escolar cada vez son más las víctimas que denuncian. Sin embargo, el tiempo que transcurre entre que comienza el acoso y que se produce la llamada sigue siendo de 13 meses, una cifra que los expertos todavía consideran muy alta. Los compañeros de clase de las víctimas cada vez se rebelan más contra el acoso. Más de la mitad de los testigos de las agresiones se enfrentan actualmente a quien acosa, frente al 22,2% que lo hacían en el año 2015. Además, el conjunto del entorno de las personas que sufren bullying cada vez es más consciente de la situación, lo que significa que el menor agredido se siente menos abandonado. El conocimiento de los padres y de los profesores también ha aumentado en los últimos años, pero sigue habiendo un gran debate en torno a cómo los docentes deben actuar en los casos de acoso escolar. Muchas familias están descontentas por la falta de implicación y comunicación de los centros escolares, que aún llevando a cabo algunas medidas, los padres consideran que son insuficientes. A su vez, los profesores se quejan de que apenas tienen tiempo o espacio en el currículo ni recursos para dedicarle a este fenómeno. La tristeza, la ansiedad y el miedo son algunas de las secuelas que perduran en las víctimas durante más tiempo del que dura el acoso. Además, en el 8,4% de los casos, prácticamente 1 de cada 10, la víctima se ha autolesionado e incluso ha llegado a pensar o intentar suicidarse en su desesperación. Es tarea de todos erradicar esta lacra de las aulas. Prevenir, eliminar y detectar este tipo de conductas es fundamental para construir un futuro basado en el respeto y la convivencia. Campañas como Se Buscan Valientes, interpretadas por el Langui y el coro Encanto, ponen música a este mensaje directo contra el acoso. No mires a otro lado y sé valiente. Y es que el testigo también es clave muchas veces para inclinar la balanza a favor de la víctima. Tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar y el bravucón achantado. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Es necesario aprender a afrontar los casos de violencia en las aulas.
Resolverlos exige de todos los implicados en las tareas educativas una integración de la cultura del encuentro, la acogida, el diálogo, la convivencia y la paz en el aula. Todos estos valores están en la base de la enseñanza evangélica y urge inculcarlos en los alumnos para que sean capaces de ser constructores de una sociedad pacífica. Decía el Papa Francisco: la paz será duradera en la medida en que amemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, les enseñemos la buena batalla del encuentro y la negociación. De esta manera podremos dejarles en herencia una cultura que sepa delinear estrategias, no de muerte, sino de vida, no de exclusión, sino de integración. Esta cultura de diálogo, que debería ser incluida en todos los programas escolares como un eje transversal de las disciplinas, ayudará a inculcar a las nuevas generaciones un modo diferente de resolver los conflictos a los que les estamos acostumbrando. Hoy urge crear coaliciones no solo militares o económicas, sino culturales, educativas, filosóficas y religiosas. Para hacer efectivas las palabras del Papa, es importante contar no solo con un proyecto de educación en valores, sino también con planes efectivos de prevención, detección e intervención ante fenómenos como el acoso escolar. Bueno, amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a don José María Alvira, que es secretario general de Escuelas Católicas. José María, muchas gracias por haber venido. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hemos visto en el vídeo que acabamos de ver datos, la verdad que es un poco preocupantes, sobre acoso escolar en las aulas. Desde Escuelas Católicas habéis creado una guía para afrontar este tipo de casos, pero es una guía, ha habido muchas, pero esta es un poco especial porque es la única que trata este asunto desde varias perspectivas. En los últimos años, efectivamente, se han hecho muchas guías sobre el acoso escolar, hasta el punto de que nosotros nos llegamos a plantear si valía la pena seguir adelante con el proyecto, que tenemos entre manos hace ya un par de años. Pero al final decidimos que sí, porque es una guía que pretende abordar la cuestión desde varias perspectivas, no solo la pedagógica, pastoral, jurídica y también de comunicación. Entonces, pensábamos que añadía algo al resto de guías que existen sobre este asunto, ¿no? ¿Cuál es ese valor añadido que tiene esta guía? Pues el valor añadido, primero, el hecho de que esté pensado para nuestros colegios católicos, por tanto añade el aspecto pastoral, digamos, el enfoque también religioso, acorde con los idearios, pero es una guía que también pueden utilizar otros centros, aunque no tengan este ideario. Y lo que añade de particular es que se aborda desde varios puntos de vista, y además no solamente se dice qué hay que hacer, sino que pretendemos decir también cómo hacerlo y facilitar a los colegios el tratamiento de los casos de acoso escolar cuando se presenten, ¿no? No olvidamos la parte de prevención, porque esto nos parece importante, no solamente tratar los casos de acoso escolar, sino evitar que se produzcan. Y aunque lo hemos colocado como último capítulo, no es porque sea el menos importante, no, porque nos parecía que había que entrar directamente a tratar el asunto con los colegios cuando se les presente un caso, pero damos especial relieve luego a la prevención también del acoso escolar. ¿Cómo se detectan estos casos de acoso escolar? ¿Cómo se puede dar cuenta un docente de que está pasando eso dentro de su aula? Bueno, ahí recomendamos varias actividades o varias actitudes, digamos, para estar atentos a lo que pueda suceder. Una primera actitud sería la de estar atento, escuchar, o mejor mirar, estar atento, darse cuenta de lo que sucede en el grupo de alumnos que uno tiene a su cargo. Luego, saber escuchar. Escuchar a los propios alumnos, sin entrar a juzgar, sin valorar en un primer momento, pero simplemente dejar que ellos se expliquen y poder... y luego ya, pues, si efectivamente hay indicios, porque lo detectan los propios profesores, o porque nos llega al colegio pues alguna denuncia, algún aviso de la familia, de una familia, de algún profesor, etcétera, o de alguna persona del propio centro, aunque no sea profesor, pues a partir de ese momento ya, digamos, conviene activar, digamos, un proceso de escucha más atenta, de vigilancia. En un primer momento, quizá por medios ordinarios, hablando con los propios alumnos, fijándose más, observando, dejando constancia por escrito, esto es importante de lo que se observa, y si se ve que estos indicios son realmente relevantes y merece la pena ser estudiados, pues ya empieza un protocolo ya mucho más establecido para saber cómo actuar. Ese protocolo, imagino que incluirá a las familias, también se cuenta con ellas también para Sí, efectivamente. A veces el propio aviso de que existe un acoso viene de las propias familias, ¿no?
pero aunque no sea así, hay que contar con ellas, evidentemente, mantenerlas informadas. En las entrevistas que se hace después a los alumnos, sobre todo si son pequeños, pues conviene, bueno, hay que avisar siempre a las familias que se les va a entrevistar e incluso invitarles por si quieren venir y estar presentes. Nosotros recomendamos que en esas entrevistas primeras, si es posible, no estén los padres para que los niños pues hablen con más libertad, con más espontaneidad, pero bueno, hay obligación, digamos, de avisar a los padres y si ellos quieren estar presentes, pues lo están, procurando que no intervengan en la conversación. Si después tienen algo que añadir, que decir, que comentar, bueno, se hace en otro momento a continuación. Pero la entrevista con los propios alumnos es importante y vale la pena que ellos se puedan expresar con total tranquilidad. Siempre se asocia este tipo de casos de acoso escolar a adolescentes, pero ¿hay alguna edad determinada de empezar el acoso escolar? En realidad, no solamente es cuestión de adolescentes. Cuando se trata de adolescentes, efectivamente puede ser más serio, más grave, porque ya, en fin, tienen una cierta edad, pueden darse más cuenta, pueden hacer más daño. Esto es la verdad. Pero a veces sucede con niños más pequeños, que a lo mejor no son conscientes de todas las repercusiones que pueden tener estos casos, pero con niños ya en primaria pueden darse casos de acoso. Insisto que no se trata de juzgar la malicia de esos niños, que probablemente no la tienen, pero conviene educarles para que sepan que, aunque siendo pequeños, estas actitudes hacen daño y hay que evitarlas y hay que tener otro tipo de actitudes. Hay que saber diferenciar a lo mejor entre pues, un juego de niños, que juegan, los niños sobre todo, que juegan a peleas. Sí, efectivamente, cuando son acontecimientos aislados o actos aislados, bueno, hay que estar atentos y hay que saber educarles a partir de ellos, pero tampoco hay que alarmarse en exceso. Nosotros en la guía pretendemos mantener una postura equilibrada, llamar la atención que esto es un problema serio, hay que abordarlo con total seriedad y rigor, pero no pensar que cualquier indicio supone automáticamente un caso real de acoso. Bueno, pues entre la vigilancia, la actitud preventiva y la escucha y también la serenidad, la tranquilidad de que no todos los casos son acoso, pues yo creo que hay que mantenerse ahí en ese equilibrio. Y como digo, a veces pues efectivamente son bromas, discusiones, peleas, a partir de las cuales hay que saber educar también, aunque no se trate de casos de acoso. Estos casos de acoso en los jóvenes, siempre se habla de los agresores, pues hay un perfil más determinado, son gente, en principio son violentos, pero la víctima, ¿cuál es ese perfil de la víctima? ¿Todos pueden ser? En realidad todos pueden ser objeto de estos acosos. Precisamente en la guía hablamos no solamente de los indicios, sino de ciertos mitos tópicos que a veces se repiten y que conviene desmontar. A veces, por ejemplo, se dice que las víctimas son débiles. Bueno, no siempre son los alumnos más débiles. A veces es el alumno más brillante, más estudioso, el que es objeto de acoso, ¿no? A veces puede ser el alumno más fuerte incluso físicamente, pero por sus características peculiares, por su religión, etnia, grupo social, y esto añadiría una cierta gravedad mayor, pues a lo mejor puede ser también objeto de acoso. Por tanto, tampoco hay un tipo de alumnos que sea que va a sufrir el acoso, sino que cualquiera de ellos, por un motivo o por otro, puede ser objeto. Puede ser un alumno nuevo que no acaba de incorporarse al grupo y que se siente extraño en él y ser objeto. Es decir, no hay una tipología, digamos, muy definida de cuál puede ser la víctima. Estos casos de acoso siempre recuerdo yo de toda la vida en el colegio, siempre se ha dado, pero sí es verdad que en los últimos 10 años como que se ha intensificado o se le ha dado más voz a este fenómeno. Se dice que siempre ha existido y en cierto modo es verdad. Yo creo que desgraciadamente siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora la sociedad está mucho más sensibilizada, se ha cobrado más conciencia de que estas actitudes, estas situaciones no se pueden tolerar y bueno, ahora yo creo que los propios centros, la sociedad, las familias, pues como digo, están mucho más sensibilizadas, son más conocidos los casos. A veces incluso se corre el riesgo de que, por las noticias que aparecen en los medios de comunicación, parece que es algo habitual, permanente, en todos los centros y constantemente. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero es verdad que existe esta sensibilidad mayor y es bueno que se sepa que estas actitudes y esas situaciones no hay que permitirlas. Yo creo que ha habido muchos niños y adolescentes que están sufriendo y han sufrido muchas de estas situaciones y este sufrimiento no tenemos que evitarlo. A lo mejor la aparición de las nuevas tecnologías, las redes sociales también propician este tipo de... Facilitan a veces este tipo de acoso, ¿no? No es que sea un acoso diferente, es diferente el medio que se utiliza,
pero realmente la situación de acoso y la gravedad del mismo es parecida. A veces el uso de las redes sociales, de estos medios técnicos, hacen que sea más difícil detectarlos. Los propios alumnos que la sufren a lo mejor están más escondidos, su situación es más difícil de llegar a captar, pero conviene que los centros estén muy atentos también a estas situaciones, que se dan a veces fuera del ámbito escolar, aunque entre alumnos del propio centro, y ahí, lógicamente, el centro no se puede desentender. Este tipo de acosos puede producir secuelas muy graves en los jóvenes. Incluso pues hemos oído casos que son los más llamativos, que llaman la atención de los medios de comunicación, pues a adolescentes que se han llegado a suicidar por este tipo de... Sí, recientemente he conocido 2 casos, pero ha sido casualidad, de suicidios, uno aquí y otro en otro país extranjero, pero yo estaba allí, y son casos muy extremos, muy tristes. Es difícil determinar cuál es la causa de esas situaciones. Puede ser por acoso o puede ser por otros motivos, ¿no? Y bueno, evidentemente puede desembocar un caso de acoso escolar si es muy grave, muy serio, pues, y una situación como un suicidio, que realmente es una situación grave y preocupante. Pero como digo, los casos de suicidio, que no son habituales, ni mucho menos, ni son frecuentes, pueden tener causas variadas, diversas y a veces, como digo, difíciles de determinar. Hay una crisis de valores a lo mejor también subyacente en todo este tipo. Sí, a veces yo creo que cuando se habla de acoso escolar o de otras situaciones que se dan en los colegios, de esta crisis de valores, no sé, no es tan fácil decir si hay crisis de valores o son otros los valores que ahora están más en alza, ¿no? Pero no cabe duda que para prevenir el acoso escolar, como otras situaciones de riesgo en las escuelas, en las familias, pues hay que educar en valores. En las familias y en la escuela, en el colegio, ¿no? Y si familia y escuela van de acuerdo educando en los mismos valores, pues yo creo que lo hemos conseguido, que tengan una preparación y una disposición los chicos que evitará estas situaciones. De manera que yo no me atrevería a decir que hoy no existen esos valores, pero debemos intensificar la atención, como digo, de acuerdo familia y colegio, para insistir y continuar educando en valores. Y eso es una educación que no es solo teórica, no se trata solamente de contarles, de hablarles de ciertos valores, sino de que los experimenten, los vivan y conozcan ejemplos prácticos también de vivencia de esos valores. Claro, y eso volvemos otra vez al comienzo, la familia, que es, porque muchas veces dicen, bueno, lo llevo al colegio y que me lo eduquen allí. El trabajo está dentro de la familia. Claro, es un trabajo conjunto, ¿no? En toda la educación, ¿no? Realmente los colegios es el soporte o la ayuda que se presta a las familias, porque realmente la educación fundamental se debe dar en las familias. Por eso es importante que lo que se vive en las familias, la educación que se da y la que se da en el colegio vayan de acuerdo, se conozca el ideario del centro, los padres lo asuman, lo acepten, que vaya de acuerdo con sus propias convicciones, y en ese sentido se puede ir más de acordes unos con otros, y es como se consigue una verdadera educación. Se les está dando, con todos estos casos de acoso escolar, se les está dando mala fama a los jóvenes de hoy en día. ¿Son violentos? ¿Son más violentos que antes ahora los jóvenes? Yo creo que no. Yo creo que a veces cuando se habla de las características de los jóvenes se tiende a insistir en los aspectos negativos, y yo creo que no se puede decir que de ellos que ahora sean más violentos. Quizá ahora, como digo, la sociedad está más sensibilizada, disponen quizá de más medios, por aquello de las redes sociales, etcétera, para ejercer, los que la ejercen, ese tipo de violencia, pero yo no diría que hoy la sociedad es más violenta. Quizá lo que sucede es que los chicos también tardan más en madurar, y entonces cuando la adolescencia a veces se prolonga y realmente llegar a adquirir una madurez, pues a lo mejor cuesta más. Los chicos también están solicitados hoy, por decirlo de alguna manera, por muchos estímulos distintos en la sociedad en la que viven. Tienen muchas facilidades para el tiempo libre, etcétera, y esto puede propiciar a lo mejor situaciones no deseables. Pero yo no diría tampoco que hoy se puede hablar de mayor violencia entre los jóvenes. La sobreprotección a lo mejor de los padres puede influir en algún momento. Pues quizás sí. Hay que reconocer que los jóvenes hoy en día, en general, han vivido una vida en la que no les ha faltado casi nada. Esto es así, yo creo. Y esto a veces puede crear una mentalidad en ellos de que todo les es debido, y en cuanto sufren alguna frustración, pues a lo mejor la reacción no es la adecuada. Este sí que es un riesgo, que me parece que es mayor hoy en día
de lo que podía existir hace un tiempo, donde una vida en familia y en la sociedad y en los colegios más austera, más limitada, a lo mejor hacía que el tipo de valores que vivieran los jóvenes pues les hiciera más serenos o más dispuestos a aceptar situaciones frustrantes para ellos. Y ahora a lo mejor la reacción puede ser más violenta en este sentido. Ya, uno no sabe cómo acertar, la verdad, ¿no? Bueno, la educación siempre es una tarea que no es fácil. Yo me imagino que los padres pues no lo tienen fácil a veces, lo mismo que pasa en los colegios, pero bueno, la educación siempre es una tarea también, yo creo, apasionante y muy ilusionante, bonita, tiene sus momentos también gratificantes, no solamente momentos duros, o sea que, bueno, vale la pena, yo creo. Sí. Bueno, desde Escuelas Católicas habéis puesto a disposición de todo el mundo, se puede descargar en internet esta guía, pero tenéis también otros 2 proyectos en mente, la de... Sí. La idea es que esta no sea solamente un libro aislado, o una guía aislada, sino nuestra idea es hacer otras. Porque nos damos cuenta que las situaciones de crisis en los colegios pueden presentarse también de otro tipo. Por ejemplo, estamos pensando en cómo actuar en situaciones, digamos, de duelo, de muertes, de accidentes. Muertes puede ser del abuelo de un niño pequeño, de infantil, que para él puede ser un momento duro, difícil, cómo ayudarle. Puede ser el padre, la madre de un alumno, esto puede ser más duro, un hermano. No digamos nada si se produce una situación ya de una muerte trágica, de algún familiar o incluso de un propio compañero. Yo creo que hay que saber cómo ayudar, cómo tratar esto desde el punto de vista humano, de valores, religioso también, incluso jurídico, legal, si la situación se produce dentro del centro. Esto sería un caso que queremos abordar. Otro sería, estas son situaciones también delicadas y difíciles, cuando hay un acoso sexual, un abuso de este tipo, con menores. Yo creo que estos son casos dolorosos, tristes, que a veces se dan y bueno, conviene distinguir cuando hasta dónde ha llegado, llega el acoso y si se ha producido, pues cómo actuar. Y otras situaciones, pues cómo viven también los niños, puede ser otro caso, problemas familiares, de separaciones de matrimonios de los padres o maltrato incluso infantil en la familia, etcétera. Bueno, pues tenían situaciones que afectan a los niños, que se manifiestan también en el centro. Querríamos ir haciendo guías sucesivas para ir abordando todos estos temas. Pues sin duda una ayuda no solo a los profesores, también a los padres, que hay veces que no saben afrontar también determinadas situaciones que ocurren en las aulas o incluso... Sí. Pero estas situaciones muchas veces yo creo que pillan desprevenidos a todos. Bueno, porque no es lo habitual y a veces, como decimos aquí en la introducción, pues deja al colegio y puede dejar a una familia a la intemperie, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Y precisamente nuestra intención es, con estas guías, proporcionar elementos para que sepan cómo reaccionar, lo hagan con rigor, pero también con serenidad y haciendo las cosas bien para que al final, pues en medio del problema o del dolor que pueda haber, pues puedan sacar consecuencias positivas. Bueno, pues muchísimas gracias, José María, Elvira, por habernos atendido, por haber venido hasta aquí. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.